Hola, buenas tardes a todos. ¿Me pueden confirmar si se me escucha? Mm, sí, creo que ya está bien el audio. Bueno, listo, pues ir empezando y ya la gente se irá uniendo. Pues aquí lo que yo voy a hacer el día de hoy es hacer un repaso sobre los temas de indexación en strings y estructuras de datos lineales con Python. En los retos, especialmente en el 3 y el 4, pues he visto que muchos compañeros han tenido problemas con el tema de diccionarios, tuplas y en general con colecciones de datos. Entonces, pues la idea es mirar acá este tipo de herramientas que nos da Python, revisarlas para mirar bien cómo funcionan y pues sacarle todo el provecho que podamos de ellas. Eh, bueno, yo tengo acá un notebook, lo vamos a poner acá para irnos guiando con él. Listo, vamos a empezar con el tema de indexación de strings. Entonces vamos a tener una consola acá. Para empezar, vamos a mirar una cosa aquí. Vamos a hacer zoom. Vamos a tener en cuenta una cosa con los strings. Si nosotros creamos un string, vamos a llamarlo mi string, y va a tener el contenido hola mundo. Si nosotros revisamos con detenimiento los strings, esto realmente lo que es un conjunto de caracteres. ¿Sí? Si nosotros miramos, acá hay una H, una O, una L, un espacio, es una colección de caracteres. Un string por sí mismo, vamos a ver que es una colección de caracteres, es decir, una colección de datos que son un poco más primitivos. En Python los strings son un tipo de dato primitivo, pero en otros lenguajes como Java o C Sharp, vamos a ver que los caracteres, es decir, cada letra es un carácter, es un tipo de dato primitivo individual. Entonces, en un string nosotros lo que hacemos es coleccionar todo este tipo de datos, coleccionar todos estos caracteres y después podemos acceder a ellos individualmente. ¿Cómo accedemos a ellos individualmente? Bueno, si nosotros vamos acá a la guía, vamos al primer punto, nos dice que para acceder a cualquiera de los caracteres de un string, usaremos las llaves cuadradas y dentro de estas llaves cuadradas escribiremos la posición del elemento que queramos obtener. Si nosotros acá luego escribimos la instrucción mi string y entre llaves el elemento que queramos obtener, el número de posición del elemento que queramos obtener, este nos lo va a retornar. Si por ejemplo escribimos 0, mi string, y entre llaves 0, nos va a devolver la H. En programación siempre se cuenta desde 0. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si nosotros, por ejemplo, escribiéramos 1, nos va a devolver la O. ¿Por qué? Porque acá, vamos a hacer zoom un momento. El 0 es la primera posición, entonces el 0 es la H, el 1 es la O, el 2 sería la L, el 3 la A y así hasta el final de la cadena. Entonces, bajo ese orden de ideas, la última posición, si nosotros tenemos, vamos a borrar esto, si nosotros tenemos un string de 4 caracteres, vamos a ver que la última posición no va a ser el cuarto carácter, sino que va a ser n-1, es decir, 4 menos 1, va a ser 3. Si nosotros escribimos mi string 3, nos va a volver la A, que es el carácter final o el carácter último de nuestro string. Entonces nosotros podríamos escribir cada una de las letras, cada uno de los caracteres que componen nuestro string, irlo escribiendo y accediendo individualmente a cada uno de ellos. Vamos a poner esto en print, vamos a imprimir todo esto. Y vamos a ver que nosotros vamos a acceder individualmente a cada una de los caracteres de las letras de nuestro string. Entonces, esta es una forma de indexación. Esto que estamos haciendo se llama indexación, acceder a cada uno de los elementos de nuestro string. Esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Escribir directamente la posición. Otra forma de hacerlo sería usando mi string y usando números negativos. Si nosotros usamos números negativos, lo que vamos a hacer es recorrer la cadena de atrás hacia adelante. Si nosotros escribiéramos -1, nos va a devolver la A, que es el último elemento de nuestra cadena. Si escribiéramos -2, nos va a devolver la L. Si escribiéramos -3, nos devolvería la O y -4 nos devolvería la H. Entonces, esas son como las dos formas que tenemos.
de indexar o de acceder a los elementos de nuestro string. Hay que tener cuidado con estos números. ¿Por qué? Porque si en algún momento yo, por ejemplo, escribiera mi string 123 intentando acceder a la posición 123 del string, esto nos va a marcar un error. Nos va a salir error de índice, string index out of range, ¿sí? Se sale de nuestro rango. Entonces hay que tener cuidado con esto y pues gestionar que nuestro programa siempre se vaya a cumplir, que pues podamos acceder a una posición que existe. Porque de lo contrario el programa va a fallar y se va a caer, va a detenerse por completo el flujo. Entonces, resumiendo, vamos a ir escribiendo en el comentario lo que tenemos acá. Podemos acceder a cada uno de los elementos del string o de un string con las llaves cuadradas. Por ejemplo, también podemos acceder a los elementos de forma reversa, de atrás hacia adelante, usando índices negativos. Y ponemos el ejemplo, mi string -1. Esto devuelve el primer elemento del string y esto devuelve el último elemento. Hay que tener cuidado con los índices. Siempre debe existir un índice, o el índice siempre debe existir. El índice al que intentemos acceder siempre debe existir, ¿no? Entonces ya en resumen lo que hemos estado viendo. Podemos acceder a cada uno de los elementos de un string usando los corchetes o las llaves cuadradas y dentro de ellas la posición a la que le queremos acceder. También podemos recorrer el string de atrás hacia adelante usando índices negativos y siempre teniendo en cuenta que el índice al que queremos acceder efectivamente existe. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ok. En Python tenemos una función por defecto que es la función len. La función len nos va a devolver la longitud, ¿sí? Len de length, de longitud en inglés, nos va a volver la longitud del elemento que le pasemos por parámetro. Si nosotros le pasamos mi string como parámetro, vamos a volver que nos devuelve un 4, puesto que hola tiene 4 letras. Esto es muy útil, esta instrucción len es muy útil para trabajar esto que les estaba comentando de la gestión de los índices que existan, ¿sí? De tener cuidado de no mandar un índice que no exista. Entonces, si nosotros quisiéramos acceder a la última posición de un string cualquiera, sin saber exactamente cuál es su longitud, pues podríamos hacer lo siguiente. Mi string, accedemos a len mi string -1. Y esto nos va a volver a, siempre nos va a devolver a, no importa lo que le metamos acá, si le metemos de cualquier letra y volvemos a ejecutar, siempre nos va a volver el último elemento. Esto es muy importante y es algo con lo que siempre vamos a estar trabajando a la hora de recorrer strings o otras colecciones de datos como ya vamos a ver a continuación. ¿Qué más tenemos? Ok, los strings son inmutables. Bueno, aquí. La función len string. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los strings son inmutables. ¿Qué quiere decir que sean inmutables? Es decir, que no pueden cambiar. Una vez que yo creo un string, este no puede ser modificado a través de esta indexación. Por ejemplo, si yo intento hacer mi string 0 para acceder al primer elemento de mi string, intento, por ejemplo, hacer una asignación, asignarlo a, no sé, a F, cualquier cosa. Al ejecutar esto, me va a marcar error. Me va a decir, string object does not support item assignment. Los objetos del tipo string no soportan la asignación de elementos. Entonces hay que tener cuidado. Esto no se puede hacer. Esto está prohibidísimo en Python. Sin embargo, sí podemos, bueno, vamos a decir acá, los strings son inmutables. Sin embargo, sí que podemos agregar caracteres al final de nuestro string. Si por ejemplo vamos a crear acá otro string, otro string. También vamos a ponerle
de texto hola. Si yo quisiera añadirle elementos, añadir, no modificar, añadir elementos, nuevos caracteres a mi string, lo que podría hacer es usar el operador mayor igual, más igual. ¿Sí? Si yo cojo otro string y le agrego el operador de añadidura, o el operador más igual, y luego le agrego esto, un espacio y mundo, luego yo imprimo otro string, pues vamos a ver. Oh, ok, no. No, 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 no. No, da error. No, error. Mm. Bueno, sí, parece ser que acá hubo una confusión, una pequeña confusión. No se puede hacer esto. Esto que acabo de explicar no se puede hacer. Entonces, los strings son inmutables. Entonces, no se puede hacer esto. Entonces, es eso. No se pueden modificar. Una vez que yo creo un string, ese se quedó como está. Podría modificarlo si convirtiera mi string a una lista y eso es lo que ya vamos a ver a continuación. Entonces, súper resumen rápido de la parte de indexación, bueno, de tratamiento de strings. Los strings se pueden acceder con llaves cuadradas bueno, los elementos de los strings se pueden acceder a través de llaves cuadradas y el índice del elemento al que queremos acceder. También se puede acceder de atrás hacia adelante, con números o con índices negativos. Tenemos una función len que pues no solo es para strings, puede funcionar también para tuplas, diccionarios, arreglos, como ya vamos a ver. Y esta instrucción nos devuelve la longitud de nuestro string. Y pues también tener en cuenta que los strings son inmutables. No podemos de ningún modo modificarlos. Entonces tener en cuenta esas propiedades sobre los strings. Ahora vamos a pasar a ver, vamos a pasar a ver los diccionarios. Mentiras, vamos a ver primero listas. Vamos a ver listas. Y así está, ya es la parte como central de esto que vamos a estar haciendo en el resto de la clase. Vamos a mirar estas colecciones de datos y vamos a ver que las listas son el corazón de las colecciones o de las estructuras de datos lineales en Python. Entonces, ¿qué es una lista? Entonces, por aquí voy a copiar este otro notebook que tenía. Un segundito. Está acá. Está acá. Vamos a copiarlo acá abajito. Bien. Ahora, vamos a mirar las listas. Las listas o arreglos o arrays en Python sí son lo mismo. Cuando ustedes lean por ahí en internet sobre arreglos o arrays en Python son lo mismo, únicamente en Python. Si miramos otros lenguajes no van a ser lo mismo. Por ejemplo, en el próximo ciclo que se mire Java, una lista no es lo mismo que un arreglo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero en Python sí, sí son lo mismo. Lista, arreglo, arrays es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es una lista? Pues nosotros estuvimos viendo que en Python tenemos datos primitivos, como puede ser un número entero igual a 2, puede ser un string, puede ser un valor booleano, etcétera, etcétera. Bueno, también puede haber un float. Hay estos tipos de datos primitivos en Python, pero estos son datos que están como sueltos, ¿sí? Si se dan cuenta, pues no hay como algo que los relacione, ¿sí? Son independientes los unos de los otros. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quisiera tener estos datos, todos estos que acabo de crear, en una misma entidad, ¿sí? En una colección. Sí, nosotros vimos que las variables son como cajas en las que metemos datos. Entonces, no podría haber una caja en la que metamos estas cajas. Entonces, sí existen y es lo que nosotros llamamos listas en Python. ¿Cómo se declara una lista? Una lista se declara de la siguiente forma. El nombre de nuestra lista, pongámosle mi lista, igual, y entre llaves cuadradas, vamos a escribir los elementos de nuestra lista. Por ejemplo, si quisiéramos meter todos estos elementos que acabamos de crear en nuestra lista, pues dentro de estos paréntesis escribiríamos número entero, coma, hay que separar los elementos por comas, string, llamémoslo mi string
coma, bool, o bueno, mi bool, porque aquí esto es una palabra reservada, y float. De esta forma yo estaría creando una lista denominada mi lista en la cual estoy agregando todos estos elementos que acabo de crear. Luego yo puedo imprimir mi lista y puedo ver que efectivamente se crea un solo tipo de dato en el cual están todos los elementos que acabamos de añadir. A estos elementos se podemos acceder de forma similar a como lo hicimos con los strings a través de las llaves cuadradas, de la indexación por llaves cuadradas. Por ejemplo, si yo en vez de imprimir mi lista en nomás a secas, imprimo mi lista, llaves, posición 0, me va a devolver 2. ¿Por qué me va a devolver 2? Porque 2 es lo que yo tengo en 2 es número entero, ¿sí? Mi posición 0 es número entero y número entero es 2. Podríamos mirarlo de este otro modo. Vamos, en vez de añadir variables, vamos a añadir acá números. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo accedo a la posición 0, estaré accediendo realmente a la primera posición. Recordar siempre eso. En programación, la primera posición es la posición 0. Entonces, al yo acceder a la posición 0, estoy accediendo al valor 1. Si acceder a la posición 1, valor 2. Posición 2, valor 3. Posición 3, valor 4. Posición 4, valor 5. Posición 5, márcalos. Entonces hay que tener cuidado con eso de nuevo, con el tema de los índices. Aquí también opera lo mismo que acabamos de ver con lo de la indexación negativa. Si yo escribo -1, voy a acceder al último elemento. -2 al penúltimo elemento y así, sucesivamente. Entonces, declaración de listas queda de esta forma. Las listas también se pueden indexar con llaves cuadradas. También podemos acceder, o bueno, también podemos indexar, también se pueden indexar de forma reversa, con índices negativos nuevamente. Entonces, mi lista -1. Entonces, efectivamente es mi lista. Entonces, efectivamente, pues se vuelve a repetir lo que acabamos de ver. Mi lista 0 me va a volver el primer elemento, es decir, 1. Y mi lista -1 me va a volver el último elemento, que es el 5. Entonces, esto sería como lo básico sobre listas y la indexación y el acceso a elementos. Otra cosa, las listas sí se pueden, no tienen por qué guardar números o datos de un solo tipo. Aquí solo estamos guardando números. Pero yo, por ejemplo, acá podría poner un string. Y no había problema, ¿sí? También podría, por ejemplo, aquí poner un valor booleano, un true. Podría poner también un número decimal, 25.2, un float. Incluso podría poner nombres de funciones, pero eso es una cosita un poquito más avanzada que de pronto miremos un poquito, ahorita lo podamos mirar. De nuevamente imprimimos nuestras instrucciones, ejecutamos nuestro programa, pues en la posición 0 vamos a tener 1, en la posición -1 vamos a tener nuestro decimal 25.2. Entonces no hay problema con eso, con tener múltiples tipos de datos en una sola lista. En Python nos da esa ventaja de poder tener en una sola lista múltiples valores de distintos tipos. Bueno, ¿qué más tenemos sobre listas? Bueno, a diferencia de los strings que acabamos de ver, las listas sí son mutables. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, pongo mi lista 0, que vimos que es 1, pero ahora le asigno el valor, no sé, 30, y luego imprimo mi lista 0, pues vamos a ver qué va a cambiar, ¿sí? Miramos el programa, imprimimos mi lista 0 y nos dan 1. Luego decimos que mi lista 0 va a ser igual a 30 e imprimimos nuevamente la posición 0 y ahora nos da 30. Entonces, a diferencia de los strings, acá en las listas sí podemos hacer este tipo de cosas. Las listas sí son mutables. Sí son mutables. Es decir, que sí podemos acceder a un elemento, indexarlo de esta forma y reasignarlo. Sí, va a asignarle un nuevo valor. Esto es totalmente válido en Python. ¿Qué más? Bueno, ahora podemos mirar los métodos. Las listas tienen un conjunto de métodos o de funciones que nos permiten pues hacer ciertas operaciones sobre ellas. Especialmente vamos a estar mirando operaciones de
de adición o de remoción de elementos, ¿sí? Normalmente en las listas vamos a querer añadir elementos o eliminar elementos de los que tenemos. Entonces, para eso tenemos este conjunto de instrucciones. Entonces, para insertar elementos o para añadir elementos, tenemos dos funciones, punto .append y punto .insert. Vamos a ver, pues, cómo operan cada una de ellas. De inserción. Por ejemplo, vamos a crear otra lista. Vamos a crear lista de prueba. Y vamos a inicializarla con los números del 1 al 3. Entonces, imaginemos que yo a la lista de prueba le quiero añadir un elemento. Le quiero añadir un elemento. Por ejemplo, el 4, para seguir este mismo orden. Entonces, yo eso lo podría hacer con la función append. Vamos acá al cuadernito y vemos que la función append inserta un elemento que le pasemos como argumento al final de la lista. Entonces, si yo cojo lista de prueba, punto append, ¿sí? Para llamar estas funciones hay que poner un punto, ¿sí? Todos los tipos de datos en Python, sean strings, sean enteros, sean booleanos, lo que sea, tienen un conjunto de métodos o de funciones asociados de forma nativa. Para acceder a esos elementos, pues escribimos nuestro dato, nuestra variable, sea del tipo que sea, un punto y accedemos a esa propiedad o a esa función. En este caso queremos acceder a la función append de las listas. Entonces escribimos punto append y entre paréntesis vamos a escribir el elemento que queremos añadir a la lista. En este caso era el 4. Si luego nosotros imprimimos la lista, de hecho vamos a imprimirla dos veces, vamos a imprimirla antes de la append y después de la append. Vamos a ver cómo cambia la lista, voy a comentar esto. Vamos a ver cómo cambia la lista. Al principio, como vimos, estaba en 1, 2, 3, como la iniciamos inicialmente, y luego le añadimos un 4 y la volvimos a imprimir. Entonces ahí vemos cómo evoluciona la lista, cómo efectivamente se añadió ese 4 que queríamos añadir. Esto es el método de append. Vamos a poner acá. Método.append añade el elemento pasado como argumento al final de la lista. Eso es en cuanto al método append. Luego tenemos el método .insert, que vamos a ver qué es lo que dice sobre este método. El método insert inserta el elemento que se le pase como argumento en la posición n. Entonces vamos a ver que la función insert toma dos argumentos, un entero n y un dato cualquiera. El entero n hace referencia a la posición dentro de la lista en la que vamos a insertar ese elemento. Y pues el elemento sería el elemento que queremos añadir. Entonces, por ejemplo, si a nuestra lista de prueba le queramos acceder, vamos a imprimirla acá, y vamos a imprimir nuestra lista de prueba. Nosotros tenemos nuestra lista de prueba acá, 1, 2, 3, 4. Entonces imaginemos que yo quiero poner acá, donde está el 3, quiero insertar un elemento, por ejemplo el 5. Entonces yo voy a ver en qué posición está el 3, que es 0, 1, 2, en la segunda posición. Entonces voy a escribir lista de prueba o el nombre que tenga mi lista, punto, para acceder a las propiedades y funciones de la lista, y luego vamos a escribir el método insert. Dijimos que queríamos meterlo en la segunda posición. Realmente es la tercera, pero nuevamente en programación se cuenta desde cero, entonces sería la segunda posición realmente. Y escribimos el elemento que queremos añadir, en este caso el 5. Entonces aquí nuevamente vamos a imprimir la lista de prueba y luego la vamos a imprimir después de añadir el elemento. Entonces ahí vemos cómo se añade efectivamente el elemento en la posición que queríamos. Y el elemento que estaba anteriormente en esa posición se corre una posición hacia arriba o hacia la derecha. ¿Sí? Teníamos 1, 2, 3, 4, la lista 1, 2, 3, 4, y añadimos o insertamos en la posición 2 el elemento 5. Entonces, en la posición 2, acá, insertamos el 5, y el 3 que estaba ahí se corre. Entonces, con estos dos métodos que acabamos de ver, pues se pueden ir añadiendo elementos a las listas según lo necesitemos. Y además de métodos de inserción, también vamos a estar viendo con las listas, vamos a estar trabajando métodos de remoción, métodos de eliminación. ¿Qué métodos de eliminación tenemos? Con las listas vamos a tener estos tres elementos para remover cualquier elemento que tengamos en la lista. Vamos a tener .pop con un argumento y .remove o remove. Entonces, acá vamos a tener otra lista.
Esta lista va a ser, no sé, hagámosla de caracteres. A, B, C. Vamos a comentar los ejemplos anteriores para que no me molesten. Entonces tenemos otra lista. La imprimimos y ahí vemos nuestra lista. Entonces imaginemos que queremos eliminar el último elemento nomás de la lista, es decir, el elemento que está al final, es decir, la C. Entonces para eso vamos a usar la función .pop. Así de secas, .pop. Vamos a imprimir la lista antes y después. Y pues vemos cómo opera la función .pop. Al principio imprimimos nuestra lista, que era la lista original, ABC, y luego con otra lista .pop eliminamos el último elemento de nuestra lista, es decir, el carácter C. Y aquí podemos ver cómo efectivamente, después de imprimir la lista tras el .pop, el carácter C desaparece. Si volviéramos a repetir este mismo proceso, es decir, eliminamos otra vez el último carácter y volvemos a imprimir la lista, pues ahora vemos que la B no está. ¿Por qué? Porque vamos eliminando únicamente el último elemento. Entonces, acá abajo, la función .pop elimina el último elemento de la lista. Siempre el último elemento de la lista. Vamos a dejar esto acá. Luego tenemos una variante de .pop, que es .pop con un argumento. Si ven que acá .pop no tiene nada, está simplemente a secas, ahí .pop y ya. Acá tenemos .pop, pero con un argumento, con un número. Entonces, cuando llamemos .pop de esta función, de esta manera, perdón, lo que vamos a hacer es eliminar el elemento que está ubicado en la posición que le pasemos como argumento. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a comentar esto. Entonces vamos a imprimir otra lista para ver cómo la tenemos. Entonces la tenemos, esto también vamos a comentar. La tenemos de este modo, tenemos A, B, C. Entonces si nosotros quisiéramos eliminar, por ejemplo, el elemento que está en la posición, en la posición 1, si nosotros quisiéramos eliminar ese elemento, que es decir B, está en 0, 1. Si nosotros quisiéramos eliminar B, pues simplemente hacemos .pop 1. ¿Sí? Eso nos va a eliminar el elemento que esté en la posición 1, es decir, la B. Vamos a imprimir la lista para ver el cambio antes y después. Y ahí vemos cómo efectivamente pues opera el método pop de la forma que acabamos de ver. Entonces tenemos ABC y luego eliminamos el elemento que está en la posición 1, es decir, la B. Y luego pues ya no tenemos la B porque la acabamos de eliminar con la función .pop. Sencillísimo esto como opera. Entonces, la función .pop con argumento n elimina el elemento ubicado en la posición n de la lista. Eso sería todo en cuanto a los pop. Ahora el último método que tenemos, ¿sí? Luego tenemos el método remove, ¿sí? Para eliminar elementos de una lista tenemos .pop con argumento y remove, pasándole un argumento como un elemento. ¿Cómo opera este punto remove? Entonces vamos a comentar esto. Vamos de nuevo a ver cómo está nuestra lista. Entonces tenemos otra vez nuestra lista ABC y queremos eliminar un elemento. Ahora no vamos a eliminarlo con .remove, no vamos a eliminar por índice, como lo hicimos acá, o de cierto modo como operaría pop eliminando siempre el último índice, sino que ahora queremos eliminar por valor. Queremos eliminar un valor de la lista. Entonces nosotros tenemos los valores A, B, C en nuestra lista. Supongamos que yo quiero eliminar el valor A. Entonces escribimos .remove A. Y luego imprimimos la lista. Vamos a imprimir la lista antes y después para ver el cambio. Entonces tenemos la lista ABC y después de nuestra lista removemos el elemento A. Entonces vemos que luego ya el elemento A no está, no existe, se fue. Hay que tener mucho cuidado con este punto remove, porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quisiera eliminar Z? ¿Sí? Recordemos que nuestra lista original es ABC y vamos a eliminar Z. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Me va a marcar error. Me va a decir list.removeX, X no está en la lista, ¿sí? Z no está en la lista. No lo puedo eliminar porque no está en la lista. Entonces hay que tener cuidado con esto porque esto nos va a generar un error que como vemos va a detener por completo el flujo del programa. Entonces hay que tener mucho cuidado con este remove. Cuando trabajamos con este remove hay que tener cuidado con ese tipo de cosas.
¿Cómo podríamos cerciorarnos de que el elemento que queremos eliminar realmente está en la lista? Pues podríamos utilizar la función in, o bueno, el operador in. El operador in lo que nos hace es devolvernos true si un elemento que estamos buscando en una lista existe. Vamos a ver un ejemplo. Imprimimos otra lista, veamos cómo está nuestra lista ABC de nuevo. Entonces yo podría escribir, por ejemplo, if, por ejemplo, A, en otra lista, acá esto. Sí, es bastante verboso esta instrucción. Si A está en otra lista o en mi lista, entonces vamos a ejecutar una acción, que en este caso sería otra lista.remove. Por ejemplo. Y vamos a imprimir otra lista. Vamos a imprimirlo antes y después. Entonces, si ven, imprimimos otra lista, vea, la imprimimos, acá está, y ahora con un condicional miramos si A está en otra lista, y si está, pues entonces de otra lista vamos a remover A, y después imprimimos lista, y ya no está A. Entonces, ahora, si le pasáramos, por ejemplo, Z, y aquí Z, por ejemplo, si quisiéramos eliminar Z, en este caso, pues vamos a ver que Z no existe. Pero al ejecutar el programa ya no va a marcar error como antes, porque ya este condicional me está permitiendo gestionar eso. Entonces, como Z no está en otra lista, esto va a devolver false. Y como devuelve false, no va a entrar al cuerpo del if, ¿sí? No se va a ejecutar esta instrucción. Entonces, nuestra lista va a permanecer tal cual está. Entonces, eso sería una forma de evitar este tipo de errores y de evitar un error con la instrucción .remove de las listas. Entonces, vamos a escribir acá. Función.remove, la función.remove elemento, elimina el elemento pasado como argumento, la lista. Cuidado, hay que tener cuidado de nuevo. Si el elemento no está en la lista, si el elemento no está en la lista, Python marcará error y el programa se detendrá. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y lo podemos gestionar de este modo. ¿Sí? Si queremos dar .remove, podemos gestionarlo de este modo para evitar errores. Bueno, resumen de listas. Vamos a hacerlo acá con el cuadernillo. Vamos a decir un resumen súper rápido de listas. Las listas son un conjunto de datos primitivos. Podemos ver que hay, bueno, esto ya tengo que explicarlo ahorita. Podemos ver que existen varios tipos de listas. Podemos tener una lista en 1D, una lista en 2D, una lista en 3D, que es lo que ya vamos a ver a continuación. Entonces pasamos esto. También tenemos que las listas se pueden declarar con llaves cuadradas y estas mismas llaves cuadradas se pueden usar para acceder a cualquiera de los elementos. A diferencia de los strings, las listas sí son mutables y podemos hacer este tipo de cosas. Acceder al elemento 1, al enésimo elemento de la lista y asignarle otro valor. Esto es totalmente válido en las listas. Y luego tenemos un conjunto de métodos y de métodos para eliminar y para insertar cualquier tipo de elemento en nuestras listas. ¿Listo? Esto es sobre las listas básicas, elementales. Ahora, vamos a ver las listas compuestas, las listas compuestas o arreglos multidimensionales. Nosotros estuvimos viendo que podemos crear una lista de cualquier tipo de dato primitivo, ¿sí? Por ejemplo, una lista de enteros. Lista de enteros. Va a ser igual a los enteros del 1 al 5, por ejemplo. Tenemos aquí esta lista. ¿Qué pasaría si ahora yo creara una lista de caracteres y le agregara estos caracteres A, B, C, D y E? Y luego tengo una lista de booleanos. Le agrego estos elementos. True, false y true. Aquí estamos creando listas de datos primitivos de Python como lo acabamos de ver. Acabamos de ver anteriormente en las listas básicas. ¿Qué pasaría? Bueno,
Siguiendo esa lógica de las listas, de que yo puedo agarrar datos primitivos y encerrarlos todos en un mismo tipo de dato, o sí, en una misma entidad, ¿cómo podría yo seguir la lógica, seguir esa misma lógica para tener una lista de listas? ¿Sí? ¿Podría funcionar esto de algún modo? Pues sí puede funcionar y es lo que nosotros conocemos como arreglos multidimensionales en Python. Nosotros podemos tener una lista de listas a la cual le vamos a añadir estas listas de acá. Entonces le vamos a añadir una lista de enteros, le vamos a añadir una lista de caracteres y le vamos a añadir una lista de booleanos. Todo separado como si fuera una lista normal de datos primitivos, pero en vez de datos primitivos vamos a tener otras listas. Esto es una lista de listas. Entonces, si nosotros imprimimos nuestra lista de listas, vamos a ver esto. Vamos a ver que con llaves cuadradas, como ya vimos, se declaran las listas. Entonces, esto simboliza una lista. Entonces, todo esto es una lista. Y acá tenemos una lista, tenemos otra lista, tenemos otra lista. Una lista de listas. Ahora, ¿qué pasaría si yo accediera al primer elemento, al elemento 0 de esta lista? Al yo intentar acceder al elemento 0 de la lista, vamos a tener otra lista. ¿Por qué? Porque en la posición 0 vamos a ver que está lista de enteros, que es esta lista de acá. ¿Cómo se podría acceder sabiendo que acá yo tengo una lista? ¿Cómo puedo acceder a un elemento de esa lista que está dentro de mi lista? Pues para eso utilizaremos otro corchete. Por cada dimensión, entre comillas, que tengamos en nuestra lista, vamos a usar unas llaves cuadradas. Entonces, si yo quisiera acceder a la lista 0 y al elemento 3, perdón, al elemento 2 de la lista, ¿sí? 0, 1, 2, 0, 1, 2. Si yo quisiera acceder a la primera lista y al elemento 2 de mi lista de listas, pues tendría el conjunto de llaves o la pareja de llaves 0, 2. Y esto me volvería un 3. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos yendo a lista de enteros y estamos dentro de lista de enteros, ¿sí? Acá estamos, este 0 simboliza lista de enteros y dentro de lista de enteros vamos a acceder al elemento 2, 0, 1, 2, el 3. Así es como opera un arreglo multidimensional. Podemos hacer una lista de listas, esto sería un arreglo en 2D, una matriz, o podríamos hacer una lista de listas. ¿Sí? Eso sería una matriz en 3 dimensiones. Y podríamos hacerlo de cualquier número de dimensiones. Normalmente se trabajan solo de 2 y de 3 dimensiones. Las 2 dimensiones representan matrices y las 3 dimensiones representan cubos. Esos serían como los dos tipos de listas compuestas o arreglos multidimensionales que se trabajan más. Entonces, podemos tener una lista de datos primitivos y también podemos tener una lista de listas. Eso sería todo respecto a las listas compuestas. Ahora, ¿qué más sigue para ver acá? ¿Qué tenemos más acá? Dos listas. Ok, ahora vamos a ver tuplas. Que es como la otra estructura de datos que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver las tuplas. ¿Qué son eso de las tuplas? Que por ahí en los retos las piden harto y se habla mucho de ellas y se trabaja mucho con ellas. Pues vamos a ver qué son las tuplas y cómo trabajar con ellas. Entonces, vamos a copiar el cuadernillo. Listo. Entonces, vamos a ver que una tupla es una estructura de datos que es muy similar a las listas que acabamos de ver. Es muy similar en cómo se acceden a los elementos, en cómo están organizados, pero van a tener una peculiaridad y es que las tuplas son inmutables, al igual que los strings. Es decir, que una vez una tupla se crea, esta tupla jamás se puede cambiar. ¿Cómo se declara una tupla? Entonces aquí tenemos que las tuplas se declaran con paréntesis y entre los paréntesis, pues los elementos que queremos añadir, así tal cual en el ejemplo. Y para acceder a los elementos de una tupla utilizamos las llaves cuadradas tal cual hicimos con los strings e hicimos con las listas. Entonces vamos a ver ya unos ejemplos en código. Entonces vamos a crear una tupla. Entonces mi tupla va a ser igual a, entre paréntesis, las tuplas se declaran con paréntesis y vamos a escribir 789. Esto hace nuestra tupla, 789. Una tupla con los elementos 7, 8 y 9.
Yo a esta tupla puedo acceder de cualquier, de la forma como vimos anteriormente con los strings y con las listas, es decir, con las llaves cuadradas. Entonces, entre llaves cuadradas, el índice del elemento al que quiero acceder. Entonces, quiero acceder al primer elemento, mi tupla 0, y esto me devuelve 7. Quiero acceder al segundo elemento, mi tupla 1, y esto nos devuelve 8. Quiero acceder al tercer elemento, mi tupla 2, y esto nos devuelve 9. No hay problema. Esto es tal cual opera en las listas. Entonces, las tuplas se declaran con paréntesis y se pueden indexar igual que los strings y las listas. ¿Sí? No hay problema en eso. Eso es sencillo. 0, 1, 2, y ahí vemos cómo se imprime toda nuestra tupla. Bueno, print. Hay que tener acá el print. Print acá. Y print acá. Entonces ahí vemos cómo se están imprimiendo todos los elementos de nuestra tupla. El elemento 0, el elemento 1, el elemento 2. Hay que tener cuidado, bueno, y tener en cuenta que las tuplas también son inmutables. ¿Sí? Acá lo vemos. Que las tuplas, perdón, acá. Las tuplas no se pueden cambiar. Una vez se crean, ya no se pueden modificar. Si nosotros intentamos hacer esto, vamos a poner esto que está acá. ¿Cómo sería la lista de 3D? Ya miramos la lista de 3D. Si nosotros tenemos acá esta tupla, y nosotros intentamos mi tupla 2, llamémosla, mi tupla 2, entonces mi tupla 2, sub 0. Si nosotros intentamos hacer esto de acá, que es decir, asignar al valor 0 al elemento 4, va a marcar error. ¿Sí? Va a marcar error, igual que pasó con las listas. Entonces nos sale que tuple object does not support item assignment. El objeto tupla no soporta asignación de elementos. Son inmutables, no pueden cambiar. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Vamos a mirar lo que está preguntando Arnoldo de las listas en 3D. Vamos a hacerlo por acá arriba. Vamos, como pregunta Arnoldo, tenemos una lista en 3D. Una lista en 3D sería una lista de listas de listas. Entonces, podemos tener una lista de listas de listas. Una lista en 3D. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una lista A que va a ser igual a 1, 2, 3. Una lista B que va a ser igual a 4, 5 y 6. Y una lista 2D que va a ser igual a A, B. De hecho, vamos a crear también una lista C. 8, 9, una lista de 10, 11 y 12. Entonces vamos a crear una lista 2D 1, una lista 2D 2. Vamos a explicar el código. Entonces creamos 4 listas en una dimensión, ¿sí? Estas de acá, A, B, C y D, que son listas unidimensionales. Luego crearemos 2 listas 2D, que será una lista de listas, ¿sí? A y B son listas. Entonces esta lista 2D realmente es una lista de listas. Lo mismo esta lista 2D. Ahora, una lista 3D sería igual, por ejemplo, a lista 2D1 y lista 2D2. Entonces, si ven, la lista 3D es una lista que contiene listas de listas, ¿sí? La cantidad de veces que digamos listas en la oración va a ser el número de dimensiones. Entonces, esto sería una lista en 3D, que si la imprimimos, realmente se va a ver es un poco ahí de listados de is not defined, listados de 1, listados de 2, aquí me faltó. Realmente aquí vamos a ver es nomás un conjunto de llaves cuadradas para simbolizar cada lista. En librerías como NumPy y Pandas, cuando se trata con este tipo, bueno, cuando se trata con matrices o con listas de múltiples dimensiones, sí se hace como el símil geométrico, ¿sí? Digamos en las matrices sí se ven 2 dimensiones, en filas y columnas. En otras, en 3 dimensiones también se ve como un cubo, ¿sí? Un cuadrado con volumen. Entonces, lo mismo que pasó aquí al indexar las listas en 2D, va a pasar en las listas 3D. Si yo accedo a la lista 3D en la primera posición, al primer elemento de la lista 3D, voy a tener es una lista de listas. ¿Sí ven? Acá está la lista externa
¿sí? Acá los paréntesis externos van a representar la lista externa y luego aquí tenemos cada una de las listas. Entonces tenemos una lista de listas. Y ahora si yo accedo al elemento 1 de esa lista de listas, pues voy a tener una lista. Y luego si yo accedo a cualquiera de los elementos de esa otra lista, pues yo voy a tener un dato primitivo. Entonces, si en que las listas 3D, pues vamos a tener tres llaves cuadradas o tres indexadores para acceder a los elementos. En las listas 2D vamos a tener dos indexadores para acceder a los elementos y en las listas 1D, pues tendríamos nomás un indexador. Entonces, así es como operarían las listas 3D o las matrices tridimensionales. Igual normalmente lo que más se trabaja al programar simplemente son listas unidimensionales y bidimensionales para representar tablas y cosas por el estilo. Bueno, volviendo con las tuplas, nos habíamos quedado en que las tuplas se asignan con paréntesis, ¿sí? Con paréntesis, los típicos paréntesis de siempre. Se pueden indexar al igual que los strings y las listas, y también son inmutables. Es decir, una tupla cuando se crea ya nunca jamás puede cambiar. Y si intentamos cambiarla, pues va a marcar error y el flujo del programa se va a detener por completo. Bueno, ¿qué más hay sobre las tuplas? Bueno, las tuplas tienen dos funciones muy importantes. Bueno, realmente son las únicas dos funciones que tienen las tuplas, que son la función .index y la función .count. La función .index opera de una forma similar a como hacen los indexadores de llaves cuadradas. Es decir, si yo tengo tupla, vamos a crear mi tupla, aquí está ya creada, mi tupla .0, vamos a comentar esto. Escribir mi tupla entre llaves cuadradas 0 y escribir mi tupla.index 0 es exactamente lo mismo. Ah, no, mentira, espere. Yo escribo mi tupla.0, me va a volver el primer elemento de mi tupla. Ahora, hay un error de concepto ahí. Si mi tupla.index, si yo escribo esta instrucción, lo que realmente me va a hacer es no devolver como tal elemento en la posición que le ponga, sino me va a volver el índice en el que está el elemento que busque. Por ejemplo, si yo tengo acá mi tupla 789, ¿sí? Aquí está mi tupla con los elementos 7, 8, 9. Si yo quiero ver en qué posición está el elemento 7, pues escribo mi tupla.index y entre paréntesis 7. Y esto me va a volver 0, porque el 7 está en la posición 0 de mi tupla. Si yo lo hiciera con los demás elementos de mi tupla, pues iría teniendo todas las posiciones de los elementos de mi tupla. Vamos a tener print. Decía que al ejecutar toda esta porción del código nos va a marcar 0, 1 y 2, porque esas son las posiciones en las que están estos elementos. Entonces, el índice de 7 dentro de mi tupla es 0, ¿sí? Porque 7 está en la posición 0. El índice de 8 dentro de mi tupla es 1, porque 8 está en la posición 1. Y así también con el último índice, ¿sí? El índice de 9 dentro de mi tupla es 2, porque 9 está en la posición 2, 0, 1, 2. Entonces eso sería en cuanto a la posición index. La función index devuelve el índice en el que se encuentra el elemento que se le pase por argumento. Ahora, la función count es algo similar. La función count lo que nos va a hacer es contarnos la cantidad de veces que aparece el elemento que le pasemos por parámetro. Por ejemplo, si yo pongo, vamos a comentar esto también. Si yo pongo mi tupla.count y cuento, por ejemplo, la cantidad de veces que aparece, no sé, 7, esto me va a volver 1. ¿Por qué? Me va a volver 1. ¿Por qué? Porque 7 solo aparece una vez. Si yo escribiera otras veces 7 acá, por ejemplo, 7, 7, 7, 3 veces 7, ahora al ejecutar esta instrucción me marcaría 3. Porque 7 aparece 3 veces dentro de mi tupla. Entonces, la función .count devuelve el número de veces que aparece el elemento que le pasemos como argumento dentro de la tupla. Entonces, eso sería todo en cuanto a las tuplas. Realmente no hay mucho que ver en las tuplas. Las tuplas se utilizan principalmente para transportar datos de un lado a otro, ¿sí? Se aprovecha esa característica de inmutabilidad para asegurar que cuando nosotros estemos transportando información, no se vaya a perder esa información. Eso se utiliza mucho cuando se están desarrollando aplicaciones web y cosas por el estilo.
¿sí? Las tuplas nos garantizan que la información original siempre va a ser la misma, ya que es inmutable, al igual que los strings. Pero pues las tuplas tienen la característica de que pueden haber muchos tipos de datos, ¿sí? Aquí yo tengo solo números, pero pues podría también agregar acá un dato booleano, podría agregar, no sé, un string, incluso podría agregar una lista, ¿sí? Podría agregar una lista, acá una lista de, no sé, de ceros. O también podría agregar otra tupla, ¿por qué no? Entonces, eso es una tupla. Aquí se representa muy bien lo que estamos mirando como tal en esta clase, que son las estructuras de datos. Si ven que en una sola entidad tengo un montón de datos, tengo números, tengo valores booleanos, tengo strings, tengo listas, tengo otras tuplas. Entonces, este es como es el chiste de las estructuras de datos. Es como ir guardando en un solo lado, en una sola entidad, múltiples datos. Bueno, esto sería todo respecto a las tuplas. Se indexan igual que una lista, son inmutables, tienen estos dos métodos, solamente estos dos métodos, y ya, eso sería todo en cuanto a tuplas. Lo que seguía serían los conjuntos. Ok, los conjuntos. Entonces la otra estructura de datos que vamos a ver son los conjuntos o sets. Entonces voy a copiar acá el cuadernillo. Ok, esto es un código. Entonces vamos a eliminar esto. Vamos a insertar acá otro cuadernillo. Ok, entonces vamos a empezar a ver qué son los sets. Aquí es donde la programación y la matemática se juntan. Esto de los sets o los conjuntos es muy similar a eso que se veía en matemáticas en respecto a teoría de conjuntos. Entonces vamos a decir que un conjunto o set en Python es una estructura de datos que está basada en los conjuntos del mundo de las matemáticas y que nos va a permitir de algún modo tener solamente, ¿cómo decirlo? Vamos a listar nomás los elementos que haya en una lista o en un set. Nosotros en una lista, esto se simboliza mejor con un ejemplo. Nosotros en una lista podemos tener, por ejemplo, esto, una lista 1, 1, 1, 2. Y no hay ningún problema. Puedo repetir varias veces un elemento y no hay problemas. Si ese cuaderno al final lo subo. Al final subo todo este cuadernillo y también subo un cuaderno solamente con, digamos, la teoría de las estructuras. Entonces, yo puedo tener una lista en la que se repitan múltiples datos, ¿sí? En la lista yo puedo un mismo dato, puedo hacer que se repita varias veces y no va a haber problema. Si ven que acá la lista, al yo imprimirla, pues no hay problema en que el 1 se repita 3 veces. Pero si yo convierto esta lista a un conjunto, que se hace con la instrucción set, y lo imprimo, voy a ver que ahora solo voy a tener el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque es que a los conjuntos solo le importa la presencia del elemento dentro de él, ¿sí? No importa cuántas veces se repita. Entonces, eso es muy útil cuando queremos, por ejemplo, tener datos repetidos. Sí, tenemos datos repetidos y queremos que solo se tenga en cuenta que el dato exista o no, ¿sí? El valor único del dato. Entonces, es muy útil para trabajar conjuntos de ese modo. Si yo, por ejemplo, pusiera aquí varios 2, pues me los va a seguir ignorando. ¿Por qué? Porque lo estoy transformando en set, con la instrucción set. Pero nuevamente, si yo imprimiera solo la lista, pues sí me imprimiría todas las repeticiones. Entonces, eso es lo básico en cuanto a sets. Pues vamos a ver que los sets se crean con la instrucción set. Aquí tal cual está set y dentro de set pues una lista para transformar esa lista en un conjunto. Algo muy importante con los sets. Vamos a decir set igual set lista. Algo que hay que tener en cuenta con los sets y es prácticamente, sí, es de hecho la única estructura de datos. Los conjuntos o los sets son la única estructura de datos lineal que no se puede indexar. Si yo intento acceder a mi set, a la posición 0 de mi set, como ya hemos estado viendo, esto va a marcar error. Me va a marcar error set object is not subscriptable. Es decir, que el objeto set no se puede indexar, no se puede acceder a los elementos individuales de él. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo a un set no puedo acceder a sus elementos individuales. Vamos a escribirlo aquí. Los sets o conjuntos no se pueden indexar. Entonces, algo hay que tener en cuenta ahí.
Los sets se crean aquí, los sets se crean con la instrucción set. Entonces, recapitulando, un set es una estructura de datos en la cual solo nos importa la presencia de los elementos, solo se tiene en cuenta eso, que un elemento esté o no. Un set en Python se crea con la instrucción set y pasándole como argumento una lista. Entonces, eso va a hacer que esa lista se cree un conjunto de esa lista. Luego, los sets o los conjuntos no son indexables. No podemos acceder a los elementos individuales de un conjunto. Ahora vamos a ver que los sets tienen un montón de funciones o interacciones entre ellos, que es nuevamente lo que se ve en matemáticas, que es esta vaina de unión, intersección, diferencia simétrica, etc. Entonces, eso ya lo vamos a estar viendo. Esta imagen, ¿por qué no cargó? Esperen a ver si puedo hacer que cargue esta imagen. La necesito para la explicación. Ok. Aquí vamos a ver estas cuatro operaciones entre conjuntos. Por ahora solo vamos a ver estas. Hay muchas más, pero pues para entender el concepto solo vamos a ver estas cuatro ahora. Que está la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. Nosotros vamos a ver que cada uno de estos círculos representa una intersección y coloreado va a estar, digamos, como que los elementos del conjunto resultante, ¿sí? Si yo hago la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, pues el conjunto resultante va a ser todos los elementos que están en ambos conjuntos. Luego, si yo hago la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, vamos a ver que solo está pintada esta parte de acá, que es donde se intersecan, la intersección. Es decir, los elementos que pertenecen tanto a A como a B. Luego, si yo hago la diferencia del conjunto A menos el conjunto B, voy a agarrar los elementos del conjunto A y les voy a restar todos los elementos del conjunto B. Entonces, por eso vemos que solo está pintada como esta media luna, que son los elementos que solamente están en A. Estos elementos de acá también están en A, pero también están en B, y eso no nos interesa, solo queremos los que están en A. Entonces, eso es la diferencia. Y en la diferencia simétrica vamos a eliminar los elementos que están tanto en A como en B. Eso es sencillísimo. Entonces, pues vamos a ver cómo se implementan en Python. Entonces, la unión, simbolizada pues, matemáticamente de esta forma, nos dice que es el conjunto conformado por los elementos que están en A y en B. Y para hacer una unión vamos a utilizar la instrucción .union. Y como argumento le pasamos el conjunto que vamos a hacer la unión. Sí, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, que lo vamos a copiar y lo vamos a mirar. Vamos aquí a poner operaciones entre conjuntos. Y vamos a copiar el ejemplo. Entonces vean que yo aquí voy a limpiar la consola y voy a hacer esto. Vean que aquí yo tengo aquí dos conjuntos. Tengo el conjunto A y tengo un conjunto B. El conjunto A es un conjunto con los números 1, 2, 3 y el conjunto B es un conjunto con los números 4, 5, 6. Si ahora yo creo una variable C y le asigno la unión de A con B, esto me va a volver un conjunto nuevo. C va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, como vamos a ver. Si yo ejecuto el código, imprimo C, voy a ver que C va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque es la unión de estos dos conjuntos, ¿sí? La unión de A con B. Es lo más sencillo de todo, es simplemente añadir los elementos de uno a otro y eso nos da un conjunto general. Es la operación más sencilla. Luego vamos a ver la operación intersección. Y vamos a copiar el ejemplo acá. Entonces, como vemos, la intersección se simboliza matemáticamente de esta forma. Es el conjunto conformado por los elementos que están tanto en A como en B. Y en Python vamos a ver que pues, esto se realiza con la función .intersection. Vamos a copiar el ejemplo. Y ahora, vamos a tener que A ahora va a ser un conjunto con los elementos 1, 2, 3 y 4. Y B va a ser un conjunto con los elementos 3, 4, 5, 6. Y C va a ser la intersección de A con B. Entonces C va a ser igual a 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque vean que 3 y 4 están en ambos conjuntos.
¿sí? La intersección son los elementos que están en ambos conjuntos. Y como 3 y 4 son los elementos que están tanto en A como en B, pues C, que es nuestro conjunto de intersección, va a ser este de acá. Entonces, si yo imprimo C, perdón, esto está mal, esto es solo 3 y 4. Vamos a ver que efectivamente nuestro conjunto de intersección C va a ser 3 y 4. ¿Por qué? Nuevamente, porque 3 y 4 están en ambos conjuntos. Véalo acá. Entonces, sencillísimo. Ahora, la operación diferencia. Vamos a mirar por acá. La operación diferencia, que se simboliza de este modo, A menos B, es el conjunto que va a estar conformado por los elementos que están en A, quitándole los elementos que están en B. Si yo tengo A y le quito todo lo que está en B, eso va a ser mi conjunto de diferencia. En Python se realiza esto con la función .difference. Entonces vamos a copiar de nuevo el ejemplo y vamos a mirarlo acá. Entonces para este caso, A va a ser un conjunto con los números 1, 2 y 3 y B va a ser un conjunto con los números 3, 4 y 5. Y C va a ser el conjunto A diferencia con B. Entonces vamos a ver que C va a ser igual a 1, 2, a 1,2. ¿Sí? Si yo llamo a C, vamos a ver que efectivamente C es mi conjunto 1,2. ¿Por qué? Porque recordemos que la diferencia es agarrar A y restarle todo lo que está en B. Entonces yo cojo A, es decir, 1, 2 y 3, y le resto todo lo que está en B. 3, 4 y 5. En este caso solo le puedo restar 3, porque 4 y 5 no está en A, pero 3 sí está en A, tanto en A como en B. Entonces, si yo a esto le resto este 3, pues voy a tener solo 1,2, que es lo que tenemos acá. Entonces, eso es nuestro conjunto diferencia, nuestra operación diferencia. Y por último, tendríamos que ver la operación diferencia simétrica. ¿Qué es lo que hace la operación diferencia simétrica? Pues vamos a ver qué es lo que dice acá. La operación diferencia simétrica simboliza de esta forma: A triangulito B, este triangulito se llama delta, A delta B es el conjunto que va a estar conformado por los elementos que no se encuentran en A y B al mismo tiempo. Es como lo contrario a la intersección. Si en la intersección tenemos los elementos que están en A y B al mismo tiempo, en la diferencia simétrica vamos a tener los elementos que no están en A y B al mismo tiempo. En Python esto se realiza con la función .symmetric difference. Entonces vamos a mirar el ejemplo. Para este caso, uy, qué madre, mucho. Acá. Para este caso vamos a ver que A va a ser el conjunto 1,2,3 y B va a ser el conjunto 3, 4, 5 y C va a ser el conjunto A, diferencia simétrica con B. Entonces vamos a ver que C va a ser igual a 1, 2, 4, 5. Vimos C, efectivamente C va a ser igual a 1, 2, 4, 5. ¿Por qué ocurre esto? Porque recordemos que la diferencia simétrica es el conjunto de los elementos que solo están en A o solo están en B, es decir, los elementos que no están en ambos conjuntos al mismo tiempo. Entonces, si nosotros vemos acá, el 3 está en ambos conjuntos al mismo tiempo, pero 4 y 5 solo está en B, y 1 y 2 solo está en A, ¿sí? 1 y 2 solo está en A, y 4 y 5 solo está en B. Entonces, si yo cojo estos dos y los uno, voy a tener el conjunto diferencia simétrica, que es esto que tenemos acá, 1, 2, 4, 5, porque son los elementos que solo están en uno de los dos elementos, pero no en los dos al tiempo. Eso sería todo en cuanto a conjuntos, ¿sí? Entonces, recapitulando, tenemos que los conjuntos se crean a partir de la instrucción set, pasándole como argumento una lista. Tenemos que los conjuntos no se pueden indexar, no podemos acceder a los elementos individuales de un conjunto, y tenemos esta serie de operaciones entre conjuntos: la operación unión, la operación intersección, la operación diferencia y la operación diferencia simétrica. Y todo está bien detallado acá en la guía. Listo, eso sería todo en cuanto a conjuntos. Ahora, para mirar lo último que tendríamos ya que mirar, que son los diccionarios, pues vamos a mirarlos. Vamos a copiar acá el notebook. Y no se copió esta imagen, pero en un momentico, que la imagen la necesito para la explicación. Vamos a ver por qué no se copió la imagen. Ya un momentico, copiar imagen. Vamos a ponerla a ver qué pasó. Ok, solo acá. Ahí lo tenemos. Entonces, esto es un diccionario. Esto de acá que vemos un diccionario.
Entonces, los diccionarios son una estructura de datos que tiene la forma clave-valor. Si nosotros vemos acá en el ejemplo, vamos a tener dos columnas, una columna con el nombre keys, llaves, claves, y otro con el nombre values, valores. Entonces vamos a ver que para cada llave corresponde un valor. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, para A corresponde alfa, para O, para omega, para G corresponde gamma. Entonces, esto es a grosso modo un diccionario. Sí, es como cuando uno realmente mira un diccionario en la vida real, que uno va y mira una palabra y a esa palabra le corresponde una definición. Entonces, en los diccionarios en programación, a un valor le corresponde otro valor. Eso es un diccionario. Entonces, los diccionarios se declaran con corchetes. Diccionarios, está mal escrito acá. Los diccionarios se declaran con corchetes, estos corchetes de acá. Y cada pareja debe seguir el formato clave-valor. Aquí vemos un ejemplo. Vemos mi diccionario va a ser igual al diccionario con estos elementos, con estas parejas. Esta pareja tiene como llave 1 y como valor A. Esta tiene como llave 2 y como valor B. Y esta tiene como llave 3 y como valor C. Luego vamos a ver que para acceder a cada uno de los elementos almacenados en un diccionario, vamos a utilizar también las llaves cuadradas, pero no vamos a utilizar un número para representar un índice, sino que vamos a llamar a la llave, ¿sí? Vamos a escribir la llave de la que queremos obtener su valor. Ya que está el ejemplo de esto. Vamos a ver un ejemplo en programación ya. Entonces vamos a tener acá MIDI y vamos a poner, por ejemplo, el diccionario 1, 2, 2A y 3, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un diccionario con estas tres parejas. La primera pareja tiene como clave 1 y como valor 2. La segunda pareja tiene como clave 2 y como valor A, el carácter A. Y la tercera pareja tiene como clave 3 y como valor true, el valor booleano true. Entonces, si yo quisiera acceder a los elementos o a los valores de este diccionario, utilizaría las llaves cuadradas. Entonces, MIDI, llaves cuadradas y la clave a la que quiero acceder. En este caso, todas las claves son números. Entonces, vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a decir que aquí la clave de 2 va a ser D. Entonces, si yo llamo a mi dic y entre llaves cuadradas D, lo que me va a devolver es 2. ¿Por qué? Porque 2 es el valor de la llave D. Yo estoy llamando la llave D, pues me devuelve el valor de la llave D, que es 2. Ahora, si yo llamo a mi dict 2, esto me devolverá. ¿Por qué me devuelve A? Pues porque estoy llamando a la llave 2 y la llave 2 tiene como valor A, el string A. Ahora, si yo llamo a mi dict 3, esto me va a volver true. Nuevamente, lo mismo, porque estoy llamando a la clave 3 y la clave 3 tiene el valor true. Eso es sencillísimo. Entonces, declaración de un diccionario y no lo llamaría indexación, llamémoslo más bien acceso a los elementos de un diccionario. Listo, eso sería entonces supremamente lo más básico de los diccionarios. Entonces tenemos acá cómo se crea un diccionario, la estructura que deben de tener sus elementos y cómo acceder a cada uno de los elementos, a cada uno de los valores realmente del diccionario. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos que los diccionarios son mutables. Siempre hay que tener en cuenta esta propiedad de la mutabilidad. Siempre es bueno tenerla en cuenta. Entonces, los diccionarios son mutables. Es decir, que en cualquier momento yo puedo añadir una nueva pareja o eliminar una pareja o reasignar una pareja, ¿sí? Yo puedo cambiar mi diccionario una vez haya sido creado. Entonces, vamos a ver que los métodos, o bueno, los diccionarios van a tener tres métodos fundamentales. Tienen muchos más métodos, pero pues realmente vamos a estar trabajando con estos tres métodos. .keys, .values y .items. Entonces, la función .keys nos va a devolver un objeto dict subcase con todas las claves del diccionario. Este objeto puede castearse a una lista con la función list. Entonces, vamos a ver el ejemplo, que esto siempre se entiende mejor con ejemplos. Entonces, método.keys. Entonces, yo aquí voy a tener un diccionario 1, que va a ser igual a este diccionario de acá. Si yo, vamos a hacerlo sin el list. Si yo llamo a la función .keys sobre mi diccionario 1, voy a tener esto, un objeto de keys con esta lista de acá, 1, 2, 3, que son las llaves, keys llaves, que son las llaves de mi diccionario, 1, 2 y 3. Si aquí yo cambiara este 3 por, no sé, un Z. Ahora sería 1, Z, ¿sí? .keys siempre nos va a volver este objeto
que es como una lista, pero no es una lista, que es como una lista con todas las llaves de nuestro diccionario. Este objeto no es una lista, este objeto es un objeto de tipo DictSubKeys. Si yo lo quisiera pasar a lista, simplemente hago el casteo con la función list. Y ahora sí eso nos retornaría una lista. Esto ya sí es una lista de toda la vida. Una lista con todas las llaves de nuestro diccionario. Entonces, el método .keys devuelve una lista con todas las llaves del diccionario. Ahora, luego tenemos el .values, que es como el análogo del .keys, pero con los valores, ¿sí? Con los valores del diccionario. Método .values devuelve una lista con todos los valores del diccionario. Entonces, aquí yo tengo diccionario sub1, que hace igual a este diccionario de acá, y si ahora yo llamo la función .values sobre mi diccionario, esto me va a volver todos los valores del diccionario, es decir, A, B y C. Recuerden, a la izquierda la llave, a la derecha el valor. Izquierda llave, derecha valor, izquierda llave, derecha valor. Entonces, al yo ejecutar esto, pues efectivamente me vuelve una lista con los caracteres A, B y C, que son los valores de mi diccionario. Es súper sencillo eso. Hay que corregirlo acá, que lo tengo mal, para corregirlo una vez. Y ya el último método que tenemos de diccionarios es el método .items. Este método nos va a devolver una lista de tuplas donde cada tupla tiene los valores de llave y valor de los elementos de nuestro diccionario. Vamos a ver eso qué significa. Vamos a tener acá el método .items que devuelve una lista de tuplas donde cada tupla tiene la forma llave valor. Vamos a ver eso. Si yo tengo mi diccionario sub1, que es este diccionario de acá, y luego llamo a diccionario 1.items y casteo eso a lista, voy a tener esta lista de acá que vea que tiene. Los elementos de esta lista son tuplas. Cada uno de estos son tuplas. Tuplas como las que acabamos de ver. Pero cada tupla va a tener los valores de llave y valor de cada uno de los elementos de nuestro diccionario, ¿sí? Por ejemplo, la primera pareja, la primera tupla es 1A, que corresponde al primer elemento de nuestro diccionario. La segunda tupla es 2B, que corresponde al segundo elemento. Y la tercera tupla es 3C, que corresponde al tercer elemento de nuestro diccionario. Esto es todo sobre diccionarios. Esto es súper sencillo y esto es algo que se está usando mucho, se usa mucho en los retos 3 y 4. En esos retos es puro diccionario y puro manejo de tuplas, pero vean que es una vaina supremamente sencilla. Bueno, recapitulando y resumen rápido sobre los diccionarios. Se declaran de esta forma, con corchetes y siguiendo esta estructura de llave-valor, separados por comas y aquí con dos puntos las llaves y los valores. Y para acceder a solo los elementos de un diccionario usamos las llaves cuadradas, pero no usamos números como tal. O sea, pues sí podemos usar números si la llave es un número, pero esos números no son índices como serían en los strings o en las listas o en las tuplas, sino que van a ser llaves. Entonces, por ende, también podría ser acá un string, un booleano, cualquier tipo de dato. Entonces, lo que va a hacer esta instrucción es buscar esta llave que le pasemos y nos va a devolver el valor asociado a ella. ¿Sí? Por ejemplo, acá esto retorna 2. Estos retornados porque le estoy diciendo de mi diccionario, devuélvame la llave o el valor que está en D. Y en D está el 2. Entonces esto va a retornar 2. Y pues luego tenemos estos métodos que acabamos de ver, .keys, .values, .items, que nos devuelven listas con cada uno de los elementos que se le están diciendo, ¿no? Si llamamos .keys, nos devuelve una lista con todas las llaves del diccionario. Si llamamos a .values, nos devuelve una lista con todos los valores del diccionario. Y si llamamos a .items, nos devuelve una lista de tuplas con todos los elementos de nuestro diccionario. Eso es todo sobre los diccionarios. No hay gran complique ahí. Ahora, ya para finalizar, vamos a mirar cómo se puede recorrer todas esas estructuras de datos. Entonces, recorrido de estructuras con la instrucción for. Vamos a ver nomás for. Con la instrucción for. Entonces, vamos a recapitular todo lo que vemos. Entonces, tenemos todo lo que hemos visto. Tenemos mi string,
podemos tener aquí hola mundo, podemos tener mi lista, que va a ser una lista con los elementos 1, A, true y 3.5. Tenemos mi tupla, que va a ser igual a, por ejemplo, yo qué sé, Z o X, Y, Z. No podemos tener un conjunto, porque como vimos, los conjuntos no se pueden indexar. Entonces, como no se pueden indexar, no los puedo recorrer, no puedo acceder a cada uno de sus elementos. Entonces, omitimos a los conjuntos de acá. Y por último tenemos mi diccionario. Mi diccionario, vamos a tener acá un diccionario de, no sé, por ejemplo, para que hagamos un ejemplo práctico de un diccionario. Por ejemplo, un diccionario de nombres y teléfonos, por ejemplo. Alejandro, la llave Alejandro va a tener el teléfono 322, 5 o 230, 56, bueno, no sé. De hecho, inventemos números para que no vaya a salir un número real. Marcos tiene el número, este número de acá. Y Pablo tiene el número, este otro número de acá. Siempre que no sean números reales. Entonces, ¿yo cómo puedo recorrer con un bucle todos estos elementos? Sí, porque yo puse que, yo ya les mostré que yo puedo hacer, por ejemplo, mi string 0 y me volvería al primer elemento. Luego mi string 1, string 2, string 3 y así con cada uno. Pero si, por ejemplo, mi string o mi lista o mi tupla o mi diccionario, acuérdense que esto sirve para todo elemento, para toda estructura de datos, para toda colección de datos. Si mi estructura de datos, si mi colección de datos tuviera 1.000.000 de elementos, entonces ¿yo qué haría? Yo me pondría a escribir mi string 0, mi string 1, mi string 2 y así hasta mi string 1.000.000. Entonces no tendría sentido. Entonces para eso vamos a utilizar una estructura iterativa de las que nos provee Python, que es for. Nosotros podemos, vamos a hacer un ejemplo para que lo miremos. Si nosotros quisiéramos imprimir todos los caracteres de nuestro string, pues yo escribiría for una variable que va a guardar cada uno de los valores de nuestra estructura. Por ejemplo, en este caso, carácter, voy a llamar a la variable carácter, entonces for character in my string, print carácter. Vean que esto es súper verboso. Para cada carácter en mi string, vamos a imprimir carácter. ¿Sí? Para cada letrica de mi string, vamos a imprimir carácter. Y ahí vemos que nos devuelve todo, hola mundo, nos devuelve todas las letras, todos los caracteres de nuestro string. Y no importa cuántos caracteres hayan acá, voy a agregar un montón más. Caracteres al azar. Me faltó cerrarlo. Al yo volver a imprimir con esta instrucción, con este for, voy a volver a imprimir todas las letras, todos los datos que están acá. Entonces es una forma de recorrer todos los elementos de una estructura de datos de una vez, sin tenerlos que ir listando uno por uno. Esto no puede ser carácter, esto es una variable, esto puede tener cualquier nombre. Por ejemplo, podemos poner x, for x in my string, print x, y nos da exactamente lo mismo. Esto mismo se puede hacer para cada una de las estructuras de datos que vimos. Entonces, por ejemplo, podemos tener for elemento, y ahora en vez de my string, my lista, print elemento. Entonces, ahora nos va a imprimir todos los elementos de nuestra lista. ¿Sí? Entonces, nuestra lista tiene estos elementos de acá, entonces agarra y nos lo imprime. Ya no es mi lista, ahora es mi tupla. Entonces, agarra todos los elementos de mi tupla y me los imprime acá. Ahora, no es mi tupla, sino mi diccionario. Entonces, agarra todos los elementos de mi diccionario y no imprime los elementos de mi diccionario. Realmente va a imprimir las llaves de mi diccionario, ¿sí? Las llaves de mi diccionario, en este caso son estos nombres de acá, Alejandro, Marcos, Pablo. Esas son las llaves de mi diccionario. Entonces, al yo imprimir de esta manera mi diccionario, solamente voy a obtener las llaves. ¿Qué pasaría si yo quisiera acceder realmente a los elementos de sí, a los valores de mi diccionario, porque esas son las llaves, pero realmente no siempre me van a importar las llaves, lo que me van a importar son los elementos, los valores que están ahí guardados en ese diccionario. Entonces, para acceder a ellos, usaríamos las funciones que acabamos de ver de los diccionarios, pues, for elemento, in my dic, punto items, no, punto values, perdón, punto values, print elemento, y me imprime los elementos. ¿Sí? Ya me imprime los elementos, que es lo que realmente importa en un diccionario. Entonces, esa es una forma de recorrer estructuras de datos con for, con un bucle for. Entonces, las estructuras con un bucle for. De la forma for elemento
in estructura. Así tal cual. Entonces vamos a hacer ejemplos con cada uno de estos. Entonces, for character in my string, print character. Lo mismo acá. For elemento in my lista, print elemento. Mismo acá con la tupla. For, llamémoslo como, sí, también elemento. For elemento in my tupla, o en mi tupla, print elemento. Y con diccionarios, pues, es el caso especial que acabamos de ver. No podemos iterarlo así porque nos va a devolver realmente las llaves. No es lo que queremos son los valores. Entonces, for valor in dict.values, porque quiero los values. Entonces, print valor. Y ya eso me ejecuta todo, ¿sí? Ahí ya tengo todos los caracteres de mi string. Uy, vamos a cortar ese string que está larguísimo. Entonces, todos los valores de mi string, hola mundo, luego todos los valores de mi lista, 1A true, 3.5, los que están acá. Luego todos los valores de mi tupla, XYZ, los que están acá. Y luego todos los valores de mi diccionario, que los valores son los de acá, acuérdense, los valores son los que están a la derecha de los dos puntos. Si no quisiera imprimir los valores de mi diccionario, sino pues con las llaves, pues mi diccionario.keys y me da las llaves, Alejandro, Marcos, Pablo. O por default, si solamente escribimos mi dic, nos devuelve por default las llaves. Entonces, de otra forma. O también podríamos acceder a las tuplas, a los elementos, ¿no? Entonces, my dic items, entonces a los elementos como tal. Entonces me devuelve ya una tupla con llave y valor. Eso sería todo respecto a los recorridos de estructuras de datos. Ahora, ya para ir finalizando, un par de trucos, un par de cositas que podemos tener en cuenta para trabajar de forma más versátil con Python con esas estructuras. Vamos a mirar dos cositas muy puntuales que pueden llegar a ser útiles en los retos. Vamos a escribirlas acá. Trucos, no sé, o... no llamémoslo trucos, llamémoslo... list comprehension y sipeado, o bueno, empaquetado de listas. Entonces vamos a ver esos dos truquitos que pueden resultar de pronto un poquito beneficiosos a la hora de trabajar ahí con listas y con empaquetado de tuplas, empaquetado de diccionarios, de listas. Entonces vamos a ver unos truquitos que pueden llegar a ser útiles al trabajar con listas y con diccionarios o al crear diccionarios, al generar diccionarios a partir de listas. De hecho, eso que vamos a ver se ve creo que en el capítulo 4, en la parte de programación funcional, ahí se explica esto a detalle. Bueno, pues vamos a empezar, ya para ir finalizando. Entonces, nosotros vimos que se pueden crear listas de esta forma. Mi lista igual, y entre paréntesis cuadrados vamos a escribir uno a uno los elementos de nuestra lista. Por ejemplo, si yo quisiera los elementos o los números del 1 al 10 en mi lista, pues escribiría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego imprimiría mi lista. Y ahí tendría mi lista con los elementos del 1 al 10. Pero imagínense que yo quisiera los elementos no del 1 al 10, sino del 1 al 1 millón. Me pondría a escribir acá hasta el 1 millón. 11, 12, 13, 14 y así hasta el 1 millón. No tiene sentido. Podría hacerlo con un for. Pero también podría hacerlo con esto que vamos a ver acá, que es un list comprehension. ¿Sí? List comprehension es como se traduce como comprensión de lista o lista por comprensión. Voy aquí a escribir draw. No sé si era este acá. No. Draw. Para explicar este concepto. Esto es muy parecido a cuando veíamos conjuntos en el colegio. Nosotros decíamos que el conjunto A, por ejemplo, uy, no, pero negro. El conjunto A, de nuevo, los elementos del 1 al 10 sería A igual a, escribimos 1, 2, 3 y así hasta 10. Y lo mismo si fuera hasta 1 millón o cualquier número. Esa es una forma, esto sería por extensión, que es la forma como normalmente hemos estado declarando listas o arreglos, que es por extensión, nombrando uno a uno los elementos de la lista.
Pero también está esta otra forma. Matemáticamente sería el conjunto A para los elementos del 1 al 10. Sería todos los elementos X, cualquier X que sea, perteneciente, por ejemplo, a, no sé, a los enteros, podría ser, o a los naturales, digamos a los naturales. Perteneciente a los naturales, ese es el símbolo de los naturales, tal que X, y eso X sea menor o igual a 10. Bueno, esto también nos daría desde el 0. Entonces, por extensión, los números del 0 al 10. Y por comprensión, los elementos del 0 al 10 también. Entonces, por extensión y por comprensión. Entonces, vea cuál es la diferencia aquí. En el primero estamos nombrando o indexando, bueno, no, estamos nombrando uno a uno los elementos de nuestro conjunto. Y en el otro estamos estableciendo unas reglas para definir a los elementos de nuestro conjunto. Entonces, queremos los elementos del 1 al 10. Entonces, en el primero, bueno, del 0 al 10. En el primero escribimos los números del 0 al 10 tal cual, así. Y en el segundo, lo que vamos a decir es que vamos a tener todos los elementos X que sean números naturales, los elementos del 0 a 10 son números naturales, que sean números naturales y que X sea menor o igual a 10. Estamos estableciendo un conjunto de reglas que van a definir a nuestro conjunto. Esto mismo lo podemos hacer en Python. Entonces, por ejemplo, queremos los números del 0 al 10. Entonces, en lugar de escribirlos uno por uno, vamos a escribir, por ejemplo, X for X in range hasta 11. Y si yo imprimo lista, vea que voy a tener esto mismo, lo que teníamos, sin necesidad de escribirlos uno por uno. Si quisiera hasta 1.000.000, entonces 1.000.000, y ahí tengo todo el millón de números, sin necesidad de estarlos escribiendo uno por uno, y sin tener que escribir, no sé, lista igual a lista vacía, for i, in range, hasta 1.000.000 también, lista.append i. Esta es una forma de hacerlo también con un bucle for. Esta es como la forma habitual y en otros lenguajes de programación, Java, C#, otros lenguajes se va a hacer de esta forma. Agregar los números desde 0 hasta 1.000.000 a una lista. Esta es una forma de hacerlo. Pero es una forma muy tosca, es una forma muy larga, es una forma no tan pythonista se diría. Esta forma de acá es mucho más pythonista, que es la lista por comprensión, estableciendo un conjunto de reglas que van a definir a los elementos de nuestra lista. Esto puede llegar a ser mucho más complejo. Por ejemplo, si yo quisiera no los números de 0 a 2, de 0 a 10, sino los números de 0 a 10 que sean pares. Entonces yo, por ejemplo, podría escribir aquí que mi lista va a ser igual a X for X in range solo if si X módulo 2 es igual a 0. Que esta es lo típico cuando no le piden programación que diga si un número es par o no. Es X módulo 2 igual a 0. Si el residuo de dividir un número entre 2 es igual a 0, entonces el número es par. Entonces, si yo hago esto de esta forma, diciendo que X, que mi lista va a ser igual a todos los X en el rango desde, digámoslo, hasta 10, hasta 11. Toca escribir hasta 11 porque esto no es no exclusivo. Es decir, que si yo escribo 11, realmente solo va a tomar hasta el 10. Si escribo 12, solo va a tomar hasta el 11, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tomar un número más con la función range. Entonces, mi lista va a ser todos los X desde 0 hasta 11, solo si X módulo 2 es igual a 0. Y esto nos va a volver todos los números pares de 0 a 10. Y ahí está, todos los pares de 0 a 10. ¿Queremos todos los pares de 0 hasta 1.000.000? Todos los pares, si esto es 1.000.000, todos los pares desde 1.000.000 más 1, 1.000.001. Entonces tenemos todos los pares hasta 1.000.000 más 1. Aquí queremos los impares, pues diferente de 0. Y ahí tenemos todos los impares hasta 1.000.000. Eso sería todo en cuanto a comprensión de listas o listas por comprensión. Números pares del 0 al 10 por comprensión de lista. O en inglés, list comprehension. No se entiende porque en inglés no hay tildes. Entonces, esto sería cómo operaría las listas por comprensión. Ahora, vamos a ver el empaquetado de listas, que es algo que se ve en la parte de programación funcional, creo que en la sección 4 del ciclo. Entonces, vamos a verlo. Empaquetado de listas en diccionarios. Entonces, yo voy a decir que voy a tener, voy a limpiar consola,
voy a decir que voy a tener un diccionario A, perdón, una lista A que va a tener los valores 1, 2, 3, 4. Una lista B que va a tener los valores A, B, C y D. Ahora, si yo quisiera transformar esto en un diccionario de la forma que las llaves sean estas de acá y los valores sean estos elementos de acá, de forma que tenga la pareja 1A, 2B, 3C, 4D, una forma sencillísima de hacerlo es con la función zip. Entonces voy a decir que C o diccionario va a ser igual a zip A con B. E imprimimos diccionario. Y ahí lo tiene. Bueno, tenemos un objeto zip. Si la función zip nos devuelve un objeto zip. Entonces, para convertirlo a diccionario, simplemente escribimos dict el casteo a dict. Y ahí lo tenemos. Un diccionario creado a partir de estas dos listas. Entonces, así es como podemos empaquetar dos listas y volverlas un diccionario. Y bueno, eso creo que ya sería todo sobre este tema. ¿Sí? Estábamos viendo indexación de strings y estructuras de datos lineales. Entonces, ya vimos cómo operar la indexación de strings y la indexación de elementos en general sobre una estructura de datos. Vimos qué son las listas, cómo funcionan, vimos listas multidimensionales, vimos cómo agregar elementos, eliminar elementos. Luego vimos listas compuestas o arreglos multidimensionales. Bueno, eso es lo que vimos, listas multidimensionales. Luego vimos vimos tuplas, perdón, qué son las tuplas, cuáles son sus características, algunos de sus métodos. Luego vimos los conjuntos, los sets, definimos matemáticamente qué es un conjunto, cómo trabajarlos en Python, cómo trabajar las operaciones de conjuntos en Python, entre ellas con todas estas funciones, la función .union, la función .intersection, la función .difference y la función .symmetric difference. Luego vimos diccionarios. ¿Qué es un diccionario? Vimos que un diccionario es una estructura de datos en las que asociamos una llave a un valor, como en el ejemplo acá, que asociamos A con alfa, O con omega, G con gamma. Eso es un diccionario. Vimos cómo se crean, vimos cómo se acceden a sus elementos y sus métodos. Vimos principalmente los métodos .keys, .values y .items, que nos devuelven diferentes datos del diccionario. .keys devuelve las llaves, .values devuelve los valores y .items devuelve los elementos del diccionario. Luego vimos el recorrido de estructuras con la instrucción for. Vimos que de esta forma, siguiendo esta estructura for elemento en mi estructura, podemos acceder a todos los elementos de un diccionario de una vez, sean 10, sean 100, sean 1.000.000, sean 20.000 millones. Solamente con esta instrucción podemos acceder a todos ellos. Vimos que los sets no se pueden acceder a los elementos de los sets de esta forma, porque los sets no se pueden acceder a ellos, ¿sí? Los elementos de los sets no son accesibles, no son indexables. Por lo tanto, no podemos acceder tampoco de esta forma, pues, a un set. Y ya por último vimos, pues, como una ñapa, vimos dos funciones y dos herramientas que nos provee Python y que pueden resultar útiles a la hora de afrontar los retos 3 y 4, que es la list comprehension y el empaquetado de listas, o la lista por comprensión y el empaquetado de listas. Vimos que la lista comprehension es crear una lista, pero en lugar de crear la lista citando los elementos uno por uno, en vez de escribirlos uno por uno, escribimos un conjunto de reglas que definen a los elementos que van a ser parte de nuestro conjunto. Y ya por último vimos el empaquetado de listas, que básicamente es generar un diccionario a partir de dos listas. Eso sería todo por mi parte. Ya eso será por mi parte todo. Aquí está pues este notebook que lo voy a estar subiendo. Después voy a estar compartiendo este notebook como tal y un notebook solamente con la parte teórica de toda la explicación. Eso ya lo estaré subiendo ahorita en unos minutos y pues ya esto sería por mi parte todo. Entonces pues muchas gracias a los que estuvieron. Bueno, muchas gracias no, o sea pues bien por ustedes que aprovechen este tipo de espacios que dan los comandantes pues para explicar todo este tipo de cosas que al final son espacios que ustedes van a usar, que les son útiles para poder afianzar todos esos conceptos que pues puedan llegar a no quedar claros del todo. Entonces, pues nada, eso sería todo. Y pues cualquier cosa me pueden escribir. Estoy ahí en el grupo de Misión TIC UTP. Entonces me pueden escribir a mí, me pueden escribir a mi perfil o a mi correo. Voy a dejar acá mi correo y también voy a dejar mi número de WhatsApp
pues para que me puedan contactar en cualquier momento si lo necesitan. ¿A dónde subo los notebooks? Los notebooks los voy a subir a Google Colab. Entonces en Google Colab voy a dejar dos notebooks. Este notebook completo que tenemos aquí con los ejemplos en código todo y un solo notebook con estas explicaciones teóricas de acá. Ya ahorita el grupo de UTP Pereira voy a subir el enlace con estos notebooks. Ya ahorita los subo. Les voy a dejar acá mi correo. Correo 23-206-4517 y mi perfil en Facebook, pues por si quieren preguntarme alguna cosa, alguna duda que tengan con un reto, con un tema, pues me pueden consultar ahí. Entonces ya les comparto mi enlace que está aquí, no sé cómo es. Los que están cubillos, copiar enlace al perfil. Copiar enlace al perfil, este acá. Bueno, eso sería todo entonces ya. Sí, creo que no es más. Listo, esto ya sería todo. Pues como ya les dije, ya les subiré los notebooks y les dejo aquí mi contacto por si me quieren pues escribir o si me pueden contactar para cualquier duda que tengan sobre un tema, sobre un reto, lo que sea. Entonces pues eso sería todo y pues hasta ahí dejamos. Muchas gracias.